El día de hoy vamos a arrancar con Zenón de Sitio, que es el fundador de los estoicos, y nos vamos a dedicar principalmente a trabajar, a ver, los voy a hacer trabajar hoy, vamos a ver la primera etapa. La escuela estoica se divide en 3 etapas. La primera, que es la fundacional o la antigua, la media y la imperial, ¿sí? Nosotros nos quedan los textos de la imperial, que vamos a verlos a partir de la vez próxima, que es Marco Aurelio, Séneca y Epícteto. Pero hoy nos vamos a centrar en las bases griegas, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque cuando ya nos llega a Roma, primero que los textos romanos son los que nos quedaron completos, ¿sí? De los textos griegos no nos quedó ninguno completo, nos quedaron fragmentos, y de algunos ni siquiera eso. Entonces, cuando el Imperio Romano toma, ¿sí? Absorbe las escuelas filosóficas, las absorbe de determinada manera, muy distinta a lo que era en Grecia. En el caso de los estoicos, lo que vamos a ver es se empiezan a dejar de lado o se empieza a dejar de estudiar algunos temas que fueron muy importantes en el origen para centrarse principalmente en la ética, ¿sí? Entonces, mi propuesta hoy es que veamos el origen del estoicismo. Vamos a ver la figura de Zenón y vamos a ver cómo se integra la filosofía estoica. Porque la filosofía estoica no es solo ética y no es solo prácticas. Entonces, ¿de dónde sale esa ética? Esa ética no sale de ningún lado, sale de un estudio y un análisis y una forma de ver el mundo. Entonces, lo que vamos a intentar ver hoy es cómo lo veían esos griegos antiguos, y a partir de ahí sí vamos a tener las bases para las veces siguientes. Eso no significa que no nos vayamos a llevar unas prácticas, ¿sí? O sea, siempre la idea es de este taller que sea filosofía para la vida cotidiana. Entonces, pero sí le vamos a dar más profundidad. ¿Bien? Bueno, comenzamos entonces. Zenón nació en el 334 y murió en el 262. Vivió 72 años, ¿sí? Vivió en la época helenística, igual que la última clase vimos a Epicuro. Son contemporáneos y son las escuelas siempre, bueno, en el colegio siempre se estudian juntos, ¿no? Se estudian los epicuros y los estoicos. Entonces, en el caso de Zenón, Zenón no va a ser tampoco ateniense, sino que va a ser de Sitio, que es una ciudad fenicia en la isla de Creta. Entonces, era una ciudad muy próspera, y él forma parte de una familia de comerciantes. Bien, entonces él andaba bastante por el Mediterráneo, iba y venía, y se da en uno de sus viajes que iba llevando un cargamento de púrpura, que era el color para teñir, ¿no?, las telas, que era lo más caro que había en ese momento, y todo ese cargamento se pierde en un naufragio. O sea, mucho para ese momento. Entonces él, del naufragio, logra llegar a Atenas, y en Atenas, cuentan que caminando por Atenas, encuentra unos libros, y encuentra un libro de Jenofontes que va a hablar sobre Sócrates, y le va a preguntar al librero, ¿dónde puede encontrar gente que esa gente, ¿no? ¿A dónde puede encontrarla? Si justo pasaba por ahí
en uno de los personajes que nosotros, que está dentro de la escuela cínica, que es el esposo de Hiparquía. Esperen que hay un poquito de ruido. A ver. Ya. Estamos en anécdotas igual, no nos preocupemos. Ahí va. Bien. Perfecto. Bueno, entonces decíamos que ve un libro sobre la vida de Sócrates y dice, bueno, ¿dónde puedo encontrar a estos hombres? Y justo pasaba caminando por ahí Crates, que Crates es el cínico que estaba a cargo de la escuela cínica en ese momento. Cuando se acuerdan de la escuela cínica, la vimos con Diógenes, ¿sí? Y él, bueno, decide ir tras Crates y a partir de ahí comienza su estudio de filosofía, comienza su viaje. Entonces, muchas veces le preguntaban cómo había llegado a la filosofía y él decía, llegué a la filosofía gracias a un naufragio. Sí. Y al final de sus días también le preguntaban, bueno, cómo había sido su vida y decía, bueno, yo he sido feliz gracias a un naufragio. Entonces, bueno, un poco explicando el título, la transvalorización de la desgracia, que es un poco un aspecto que vamos a ver hoy, ¿sí? Y caracterizado en este personaje, en Zenón de Sitio. La clase la vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a ver primero la biografía de Zenón, después vamos a trabajar lo que es la física, la lógica y la ética, para terminar con las prácticas, analizando un poquito más en profundidad las prácticas de amor fati y simpatia, ¿sí? Que las vimos el año pasado, pero no les voy a tomar lección, no se preocupen, así que no hay ningún problema. Bueno, tenemos a este personaje, Zenón, que se la pasa preguntando a todas las escuelas, porque en ese momento todavía estaba la escuela platónica, la escuela aristotélica, la escuela megárica, la escuela cirenaica tenía su representación en Atenas también. Entonces, él iba hablando con todos y si bien en un principio comienza con la escuela cínica, no se siente muy cómodo con las prácticas cínicas. Bueno, saben que las prácticas cínicas son un poco exasperantes, ¿no? Y fuera de todo decoro social. Entonces, él eso no le terminaba de cerrar. Y entonces empieza a estudiar un poco con lógica con los megáricos, empieza a estudiar con los platónicos también. Y a la edad de 42 años decide abrir su propia escuela. Bien. Hay algunas anécdotas de Zenón, también de que era contestatario, así como lo había sido Diógenes en su momento. Le quedan como esos resabios de su paso por el cinismo. Por ejemplo, que una vez había una persona que no paraba de hablar y le dice, bueno, por algo tenemos 2 oídos y una boca, no es para estar hablando todo el tiempo. Bueno, entonces han quedado esas anécdotas. Y este personaje lo que va a buscar es un lugar, piensen que es un fenicio bajito, que se ve que tenía acento porque todos le decían el pequeño fenicio, ¿sí? Y va a encontrar un lugar en lo que va a ser la estoa, que es un pórtico, pero el pórtico se llama poésilo, que poésilo significa cubierto de pinturas, ¿sí? Era un pórtico en donde
unos siglos antes se había dado una matanza cuando había estado, se había dado la tiranía cuando había estado en manos de Esparta, digamos, gobernada por los tiranos, y habían muerto muchas personas y lo fusilaban ahí. ¿Sí? Entonces, para darle un poco de color, y los griegos eran muy coloridos, aunque ahora esté todo blanquito, ¿no? Estaba todo bastante colorido. Entonces, lo habían pintado todo, y bueno, en ese lugar se empezó a juntar, Zenón empezó a dar clases. ¿Y qué empezó a pasar? Empezó a pasar que la gente iba, hay sillas en el otro, acá hay sillas. ¿Sí? Empezó a dar clases a los que decían, bueno, los siguen los harapientos, los siguen, ¿por qué? Porque él no cobraba por sus clases. Sí, él no cobraba por sus clases. Y empieza a tener mucho público y muchas amistades. Y empieza a dar una versión distinta, mucho más práctica de la filosofía. ¿Sí? Hay una idea, y ahora vamos a ver cuando lo veamos en los conceptos de naturaleza, de física, que tanto él como sus dos siguientes sucesores van a ser de Asia Menor. Entonces se dice, bueno, hay un acercamiento con el pensamiento oriental. Sí, es bastante notorio cuando uno lee a los estoicos. Sin embargo, no hay pruebas. ¿Sí? La única prueba que hay es que los tres eran de Asia Menor. Bien. Entonces, bueno, habiendo hablado de esto, lo que vamos a ver ahora, le dieron la llave de la ciudad, le dieron una corona de oro y le levantaron una estatua de bronce, los atenienses, al pequeño Fenicio, así que tan mal no le fue. Dicen que se cayó en un momento, él muere a los 72 años, y exclamó, no, ya voy, no te preocupes, y se murió. ¿Sí? Tenemos esas historias, son de Diógenes Laercio. Diógenes Laercio le encanta presentar las muertes de los filósofos. Yo no sé, igual algunas son bastante extrañas o bastante cómicas, y hay una también que va a estar relacionada con el tercer sucesor, ya les digo el nombre. Bueno, acá, Crisipo, que lo tengo en el Instagram, si alguien lo veo, bueno, Crisipo va a ser el tercero, va a ser el que va a ordenar todo lo que hizo Zenón, ¿sí? Va a organizarlo, y Crisipo se murió de risa, de un ataque de risa, de un chiste que él mismo hizo, ¿sí? O sea, así que, si ustedes... No, bueno, lo que nos cuenta Diógenes es que él era de hacer bromas, y bueno, para que vean que los estoicos no eran tan rígidos, ¿no? Y hacía bromas, y bueno, le dio vino al burro, y el burro se emborrachó y quería comerse una flor de cardo, y le dio un ataque de risa con lo que estaba pasando y se murió. Así que bueno, pero bueno, sí, si quieren conocer todas esas cuestiones tienen que leer las vidas de los ilustres de Diógenes Laercio, que es muy gracioso. Bien, pero este personaje que se murió de risa escribió más de 700 libros, sí. Así que, y bueno, y organizó todo lo que es el pensamiento estoico, tal como como nos llega hoy a nosotros, estructurado en 3 partes,
que si bien estaba estructurado así desde el mismo Zenón, con él adquiere los textos, ¿no? Que es lo que va a organizar de ahí en más del tema. ¿Cuáles son las tres partes que tiene la filosofía estoica? Va a tener por un lado la física, la lógica y la ética, ¿sí? Pero todas son parte de lo mismo, ¿sí? Piensen que esta es una filosofía práctica, una filosofía transformadora, y la característica que tiene, como la tenía también el epicureísmo, es la importancia del presente, ¿sí? Lo más importante para estos filósofos es cómo me mantengo en el presente, cómo hago, ¿sí? Entonces, aquí hay unas semejanzas que hacen la escuela, diferentes autores, para que nosotros entendamos cómo están de vinculados estos tres elementos. Y dicen, por ejemplo, comparan a la filosofía con un animal. Los huesos y los nervios son la lógica, la carne es la moral y el alma es la física. O bien la comparan con un huevo. La cáscara es la lógica, la clara es la moral y lo que está en el centro es la física. También la comparan con un campo fértil. La valla que lo rodea por entero es la lógica, el fruto es la moral y la tierra o los árboles son la física. También la comparan con una ciudad perfectamente amurallada, racionalmente organizada. ¿Sí? O sea, algunos filósofos, ya entrando más en Roma, estoicos, no les gusta la idea de la ciudad o del jardín porque es como que se pueden separar las cosas, mientras que en el caso del huevo o un animal, ¿sí? Forma parte de un todo. Y eso es lo que hoy quisiera transmitirles, ¿sí? Porque nosotros muchas veces cuando nos acercamos a los estoicos nos acercamos solo desde la ética y no podemos ver la parte de la integración con la naturaleza y el elemento importante tiene la lógica como razonamiento. Entonces, hoy vamos a trabajar eso. Hay sillas en el otro... Bien. Tenemos, yo supongo que ustedes se preguntarán cómo llega a Roma, ¿no? Esta escuela. Y bueno, uno de los que lo va a llevar a Roma va a ser Posidonio, que es uno de los filósofos estoicos de la Estoa Media, y va a ser amigo de Pompeyo, ¿sí? De ahí que Catón el Viejo, Catón el Joven, que también son, amigos de Pompeyo, van a ser estoicos. Digo, porque entra por ese lado el estoicismo en el imperio, lo que va a ser después el Imperio Romano. Bien, entonces ahora vamos a ver un poquito el tema de la física. ¿A qué le llaman física los estoicos? ¿Sí? Y para entender qué es la física, primero tenemos que pensar, que yo lo repito todas las clases, pero lo voy a volver a decir, que el universo griego es un universo cerrado, no es un universo infinito, ¿sí? Nosotros hoy vivimos en un universo infinito ya desde el siglo XVI y quizás nos cuesta mucho pensar, o nos da claustrofobia, a mí me da claustrofobia pensar en un universo cerrado, pero ellos viven en un universo cerrado, ¿sí? Todos los griegos viven en un universo cerrado. Y este universo tiene algunas características especiales y cómo lo van a comprender los estoicos va a ser fundamental para que de ahí salga la ética. Les voy a dar otra cita. Dice,
divinidad única entre las sustancias, que posee la cualidad propia de ser indestructible y no engendrada. Es el arquitecto del orden del mundo. Es también el orden mismo de los astros y, en tercer lugar, lo que está compuesto de ambos. O sea, también tenemos que sacarnos de la cabeza un Dios creador separado, porque acá universo y materia y Dios es lo mismo. ¿Sí? Todo está haciendo referencia a lo mismo, que es a lo que existe, a las cosas, van a decir ellos, a la materia, ¿sí? Y van a decir todo es material. Los estoicos son materialistas, no en el sentido actual del término, sino en el sentido de que todo tiene una expresión en la materia, en diferentes materias. Y van a retomar como materia ígnea el fuego, tal como lo hacía Heráclito. ¿Sí? Van a retomar esa idea de Heráclito, en donde lo más sutil, que sería el logos, o sería, hoy le podemos decir, la parte razonativa del alma, o el nous, le decían, esa parte sería ese fuego ígneo. ¿Sí? Pero ese fuego ígneo que nosotros tenemos en nuestro interior está en todo. Entonces, ¿qué es el universo para los estoicos? Y bueno, el universo para los estoicos son todas las cosas, y todas las cosas ordenadas, tal como están, no como deberían estar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el deber ser es según nuestro criterio, y nosotros tenemos una característica, que es que no somos sabios. ¿Sí? No somos los sabios estoicos, entonces no sabemos cómo funciona la razón del mundo, el logos del mundo. ¿Sí? Eso que está en todo, que une a todo, lo que va haciendo, va entretejiendo, de tal manera que lo que vamos a tener son causas y efectos. Un mundo de causas y efectos. Y ese mundo de causas y efectos lo podemos conocer. ¿Sí? Entonces, el tema es adecuar nuestra forma de ver el mundo al lugar que nos corresponde en la naturaleza. Si nosotros encontramos nuestro lugar en el mundo, vamos a poder, hoy diríamos, fluir, ¿sí? Vamos a poder entender por qué suceden las cosas que suceden. Entonces, por eso, para el estoico, para llegar a sabio, era muy importante entender cómo funciona el universo, ¿sí? Pero el universo no funcionaba a través de leyes, no era que se ponían a hacer cálculos, sino estudiaban cómo eran las causas y los efectos entre las diferentes cosas, ¿sí? Vamos hasta acá. Yo sé que hoy es un poco más abstracto que de costumbre, entonces cualquier cosa me dice. Bien. Todo cuanto ocurra en él, en el universo, en tanto dotado de razón como fenómenos naturales y actos humanos, responde a un orden del tipo causa y efecto y permite al hombre su posibilidad de conocimiento. Nos va a decir Plutarco, las cosas que existen solo son cuerpos. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí comienza el estudio. A partir de ahí comienza el estudio. Fíjense que también le pueden llamar Dios, ¿sí? O dioses, porque en sí, también para los griegos, Zeus, no era que estaba Zeus en el Olimpo y el rayo era una representación, el rayo era Zeus, y cuando uno está entusiasmado, en ti está Zeus. Sí. No, pero pregunto, ¿quién evaluaba a los estoicos? Dios.
Yo creo que se evaluaban a sí mismos y que ninguno llegaba al rol de sabio, porque no hay un otro, o sea, hay un Dios que se expresa a través de todo y se expresa a través de uno mismo. Es inmanente, totalmente, es una propuesta inmanentista. Y que de esta física se derive una ética está relacionado con que el conocimiento de mi naturaleza va a hacer que yo sepa a dónde me tengo que ubicar, ¿no? En el orden universal, a dónde tendría que estar. Bien, bueno, ¿cuáles son las causas? Que las podemos tomar como 4 causas de Dios. Así va a entrar en el cristianismo, ¿no? Visto como que la relación de la naturaleza con el estoico o con el sabio estoico es la relación de Dios con el hombre. Sí, así es como entra, pero bueno. Las 4 causas va a decir, lo primero es que hay un conocimiento previo de acontecimientos futuros. Los estoicos creían en la adivinación, como los griegos y como los romanos, ¿no? O sea, no son hijos de su época y dicen, bueno, ¿cómo puede haber adivinación si no hay causas y efectos? Si no hay ese destino de alguna manera ya prearmado. Después, bueno, por los fenómenos naturales que nos suceden, que de alguna manera nos exceden, no dependen de nosotros, y por el orden que hay en el mundo, que el orden es cíclico. Entonces ellos trabajan mucho con el tema de la ciclicidad en la naturaleza. Bien. Les voy a dar una cita de Marco Aurelio en relación a esto, y dice: todo lo que es bueno para ti, oh mundo, es bueno para mí. Nada es para mí ni prematuro ni tardío. Si está maduro para ti, todo lo que me traen las horas es para mí un fruto sabroso, oh naturaleza. Todo viene de ti. Tú estás en todo, todo vuelve a ti. ¿Sí? Acá encontramos una conexión absoluta, ¿no? Estamos hablando de Marco Aurelio ya. Vamos a ir citando a los filósofos romanos donde aparecen estos temas. Entonces, hay un orden y ese orden anterior implica una justicia, ¿sí? Y esto lo decía Platón ya, ¿no? Cada uno tiene que estar en el lugar que tiene que estar. El problema es cuando esto lo llevamos a los estamentos sociales y bueno, le damos así, le damos una afirmación de naturaleza a algo que no es natural, ¿sí? Pero en este caso los estoicos lo piensan así, la sociedad es una continuidad de la naturaleza. Y el lugar que te toca estar, ¿sí? Y tenés que cumplir el papel lo mejor posible. Ya vamos a llegar ahí. Pero este sentido de justicia está un poco alejado ya de nosotros. No sé ustedes cómo lo ven. Porque hay una intención de integrarnos nosotros con la naturaleza, en algunos casos será una integración con Dios, en otros casos será una integración consigo mismo. O sea, cada uno le va poniendo su perspectiva, de alguna manera. Hay una intención, sí, pero ya con pensar que todo está armado de antemano, estructurado, y que nosotros solo tenemos que saber en qué cajón vamos, hoy está difícil eso. Hoy está difícil, sí, hoy está difícil. Pero de acá viene, de esta idea viene, la primer propuesta que nosotros vamos a tener filosófica del amor fati, ¿sí?
que es el amor a la vida, amor a los hechos, sea lo que sea que venga. Bien. Posteriormente va a haber otras propuestas, una de esas va a ser nietzscheana, del amor fati, que lo vamos a ver otro día, lo vamos a ver el viernes en Aracán, pero el amor fati acá está íntimamente relacionado con cómo nos relacionamos nosotros con ese mundo causal, ¿sí? Con ese mundo, con el cosmos, llámenle como quieran ustedes, porque los estoicos usaban todas, ¿sí? Todas y más, todo era lo mismo. Entonces, dice, bueno, está difícil esa parte de aceptarle tan frescamente. Pero a partir de ahí, como es causa y efecto, y el causa y efecto opera en todas las cosas, a través de la razón nosotros podemos conocer, entonces entramos al segundo aspecto, que es la lógica. ¿Y por qué estudiaban lógica los estoicos? Estudiaban lógica porque es importante tener bien estructurado la forma de pensar para llegar a conclusiones verdaderas, ¿sí? La estructura de la lógica se basa en que los razonamientos sean válidos, que se pueda, es estructural, ¿no? Que la estructura funcione. Y después en el contenido que le da el valor de verdad son las teorías de conocimiento. Todo eso se estudiaba dentro de lo que se llama la lógica para los estoicos. Y era importante en la medida que nos acercaba a entender la naturaleza. Ellos van a ser los que inventen la lógica proposicional, ¿sí? Así como Aristóteles nos propuso la lógica silogística, todos los hombres son mortales, todo eso, los estoicos lo que nos van a proponer es la lógica proposicional, en donde la unidad mínima es una oración que puede ser validada, puede ser verdadera o falsa, ¿sí? Entonces, decir, hoy estamos en la clase de filosofía, puede ser una proposición verdadera o falsa. Ahora, decir, el cielo, no sé, el cielo es blanco, y bueno, depende en realidad. ¿Cuándo? Cuando está nublado, hay algún momento que sea blanco, o el cielo es gris, o el cielo es de tal color. Bueno, depende, ¿sí? Entonces, hay algunas que pueden ser corroboradas y otras que no. Y en eso se basaron ellos, en hacer esos estudios, de decir, bueno, ¿qué se puede corroborar y qué no? Eso es lo que después generó el desarrollo científico, ¿sí? De que algo se pueda corroborar y, bueno, a partir de ahí empezar a hacer abstracciones. También a nivel científico son empiristas, ¿sí? No son idealistas, no consideran que hay ideas anteriores a cuando nosotros nacemos, sino que nosotros nacemos como con la tabula rasa, diría Locke, y nos vamos llenando de información, de datos, a través de lo que nos va pasando, de impresiones, y con eso vamos formando ideas, ¿sí? Pero esas ideas van a tener una correspondencia con el mundo si nosotros entendemos cómo funciona el mundo. Si no, vamos a tener cualquier idea, ¿sí? Por eso va a decir Marco Aurelio, bueno, ¿con qué ojos estás mirando, no? ¿Qué estás viendo cuando ves algo? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Es una interpretación o son hechos? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estamos juzgando? ¿Cómo efectuamos nuestros juicios? ¿Sí? Entonces, ahí está todo el ejercicio de la lógica. Sí, ahí está todo el ejercicio de la lógica de decir, no, bueno, vamos a buscar la desnudez de la realidad. No nos quedemos con apariencias, no nos quedemos con una perspectiva, en realidad van a decir una perspectiva que nos haga daño, ¿no? Que nos encolerice, que nos saque de control. ¿Por qué? Porque si todo está en su lugar,
nosotros estamos en el lugar que tenemos que estar. Entonces, ¿por qué nos enojamos? Sí. Ese es el razonamiento básico que está bajo de todo el estudio que hacen durante toda su vida los estoicos. Es decir, bueno, si uno está en el lugar que tiene que estar, no es que tenía que estar en otro lado, estaba ahí, y le pasa algo, y dice, bueno, ya está, ¿sí? Es lo que me tenía que pasar. Y eso es el amor fati. Es decir, bueno, lo que venga lo acepto. ¿Sí? No dejo nada, no dejo lo negativo afuera. ¿Por qué? Porque lo negativo es negativo para mí, pero no sé cómo es para el todo. No sé cómo es para el todo. ¿Sí? Bien. Sí, Juan, anda el viernes. No me hagas así, no me hagas meterme en Nietzsche hoy. Difiere. Claro, difiere. Sí. No es esencialista, no, claro, es otra época, por eso. Pero bueno, uno tiene que saber de dónde nacen las cosas, porque si no, nos quedan solo frases armadas. Nosotros arrancamos con una frase que es esta: yo llegué a la filosofía gracias a un naufragio. Bueno, esa frase significaba algo al principio, pero ahora ya significa otra cosa. No, ahora ya después de que hemos hablado todo esto, bueno, ya tiene otra fuerza. Entonces es empezar a darle contenido a las frases y que no nos queden las frases superficiales. Bien. Van a decir, Cicerón va a citar sobre Zenón. Va a decir, en efecto, niega a Zenón, niega a Antíoco que ustedes sepan algo, o sea, que nosotros sepamos algo. ¿Cómo es eso?, preguntarás. Pues nosotros también defendemos la tesis de que el que no es sabio comprende muchas cosas, y ustedes, los estoicos, niegan que alguno, a no ser que sea sabio, sepa algo. Entonces, Zenón mostraba este asunto con un gesto. En efecto, mientras extendía sus dedos y presentaba la palma de su mano abierta, decía, así es la presentación. Luego, mientras contraía un poco los dedos, decía, así es el asentimiento, o sea, decir que sí, que eso es así. Luego, cuando cerraba de todo y formaba un puño, decía, así es la cognición. Pero, ¿cómo era el conocimiento? Bueno, no lo puedo hacer porque tengo con la otra mano, cuando la captura. Cuando captura, llega el conocimiento. ¿Sí? Entonces, él dice, nadie conoce nada. Nadie conoce nada. Por eso nosotros decimos, bueno, vivimos en un mundo de causas y efectos, pero no tenemos ni idea de cómo funciona. ¿Sí? Entonces dice, bueno, ¿cómo haces? Estudia. Ellos te invitan a la escuela estoica, y estás varios años estudiando la física y la lógica y la ética para volverte sabio. Sí, es una propuesta. Todas las propuestas filosóficas de la antigüedad son propuestas transformadoras, o sea, de transformar la vida. Entonces, esta era una más. O sea, ya no vas a ser el mismo una vez que empezás a transitar por la escuela, por el estoicismo. Bien. Y acá entendemos también lo que nos quieren decir cuando nos dicen que nosotros tenemos que tener simpatía por todo lo que es. ¿Qué sería? Hoy le diríamos empatía. ¿Sí? En aquel momento se le llamaba simpatia. Pero eso es la conexión que nosotros tenemos con todo lo que existe. ¿Por qué? Porque estamos todos conectados. Todos formamos parte de una unidad, de un cuerpo más grande. Puede ser un huevo, puede ser un cuerpo, ¿sí? Pero todos formamos parte de lo mismo, y en ese formar parte de lo mismo tenemos algo que nos asemeja. Entonces tenemos que de alguna manera
tener eco en el otro, simpatizar, y no solamente con los seres humanos, sino también con todo lo que es la naturaleza. Identidades. ¿Cómo? Identidades. Que se crucen las identidades. Bueno, puede ser. Bien. Entonces, vamos a leer algunos fragmentitos más. Fíjense lo que nos dice también Marco Aurelio. Dice, medita a menudo sobre la ligazón de todo lo que está en el universo y sobre su interrelación. De alguna manera, todas las cosas están entretejidas y todas, por esto, son amigas entre sí. Así pues, una sigue a otra por causa del movimiento tensional, la común respiración y la unidad de la sustancia. Sí. Es como si cuando nosotros nos enemistamos con alguien, desde la perspectiva estoica sería como si una mano se peleara con otra mano, ¿sí? O si una parte del cuerpo se peleara con otra. Hoy lo podríamos ver en las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que el mismo cuerpo ataca al propio cuerpo. Bueno, eso sería como no natural, de alguna manera. ¿Por qué? Porque lo natural sería buscar el orden y el equilibrio, ¿sí? Y después, a partir de ahí, lo que uno tiene que empezar a pensar también, que esto lo podemos relacionar con los epicúreos. Para los epicúreos, acuérdense que también era integrarse con la naturaleza, pero la integración con la naturaleza era a través del placer, ¿sí? Acá la naturaleza humana, para los estoicos, es la razón. Entonces, la razón va a cumplir un lugar primordial en esta escuela y va a ser lo que el hombre debería hacer naturalmente, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tendría que hacer naturalmente? No dejarse llevar por las inclinaciones, no dejarse llevar por las pasiones, sino guiarse por la razón. Bueno, parece que toda la naturaleza la tiene más fácil que nosotros, ¿no? Porque todos están como en el lugar que deberían y nosotros estamos con esa tensión que nos salimos constantemente del lugar. Entonces, para los estoicos hay una imagen que representa cuando nosotros estamos en manos de esas pasiones, que es la marioneta, ¿sí? Cuando nosotros estamos en... ¿qué pasa? ¿Nos dejamos llevar por otros o nos dejamos dejar por las circunstancias? Entonces eso hace que nos convirtamos en una marioneta. Y van a decir, estirpa el juicio, detén la marioneta, limítate al tiempo presente, conoce lo que le pasa a otro o a ti, analiza y divide lo que es en causa y materia, ten en mente la última hora, deja al que ha errado allí donde se dio el error. Sí. No seguirla. Fíjense que todo nos tiende a la ética, ¿sí? Todo nos tiende a la ética como la relación entre los seres humanos, entre cómo nos tenemos que relacionar. Y lo que dice es, no tenés tiempo para enojarte, no tenés tiempo para pelearte. ¿Por qué? Porque tendrías que estar ocupando el lugar que deberías ocupar. Y uno dice, bueno, ¿y cómo sé qué lugar tengo que ocupar? Yo me lo preguntaba, preparaba la clase y bueno, no voy a llegar a sabio estoico. Ya sé que no me va a suceder. Entonces, bueno, ¿cómo hago para saber en qué lugar debería estar? Y bueno, en algunos textos ellos lo que presentan es, bueno, ¿cuál es tu vocación? O ¿qué sentís el impulso de hacer? Y ese impulso de hacer que te mueve, ¿sí? Porque esta tampoco es una filosofía de la inacción, es una filosofía que lleva a hacer, a transformarte y a transformar. Entonces dice, bueno, ¿qué te mueve? ¿No? Y de alguna manera uno entendiendo qué nos mueve, ¿qué puedo sumar a este mundo? Porque a veces nos mueven cosas horribles, no sé.
Pero, ¿qué puedo sumar a este mundo que me motive? Bueno, y a partir de ahí sí, decir, bueno, este va a ser mi lugar en el mundo. Y a partir de ahí sí empezar a generar un crecimiento. Bien. Sí. Sí, no hablan de personas enfermas, pero igualmente las técnicas estoicas se utilizan mucho en psicología. ¿Por qué? Porque las técnicas estoicas lo que te ayudan es a generar hábitos. Y hábitos saludables, vos podés generar hábitos saludables, ¿sí? Y acá el tema es cuál es el objetivo para el cual vamos a usar las técnicas estoicas. Pues funcionar está comprobado. En el siglo XX la psicología comprobó que funciona, ¿sí? Entonces decir, bueno, ¿qué lo aplicamos? Y bueno, muchos lo aplican en el gimnasio. Entonces hay un montón de canales de YouTube de súper musculosos que son estoicos, ¿sí? Otros en el ejército. Entonces pasan lo indecible y tienen un ejercicio de la voluntad terrible. Y bueno, uno dice, bueno, o sea, el tema es para qué se usa, ¿sí? Y para qué lo querían los estoicos de aquella época. Por eso arranco hoy por este tema, para integrarse con la naturaleza. ¿Sí? Y integrándose con la naturaleza, ser felices, ser plenos. No lo querían para ascender en el trabajo, como hacen en Silicon Valley, ¿sí? O sea, que funciona. O sea, uno dice, bueno, se ponen metas y funciona. Pero el tema es, si nosotros agarramos las herramientas, si se las sacamos a la filosofía y nos quedamos solo con las herramientas, no es estoicismo. Sí, ya no es, son herramientas que pueden tener un basamento filosófico, pero bueno, si lo usás para cualquier cosa, no lo es, ¿sí? Hay que tiene una finalidad en específico que es el hacerse a uno mismo, ¿sí? El ponerse en el lugar en donde deberíamos estar y bueno, para todas las filosofías de la virtud es el ser feliz, ¿no? Y el ser virtuosos. Algo importante, ahora entrando para el lado de la ética, después de haber pasado por la física y por la lógica, es que para los estoicos hay una virtud. Después van a hacer la clasificación de las virtudes, se van a tomar posteriormente, pero al principio hay una sola virtud. ¿Y cuál es la virtud? Saber el lugar que tenemos en el mundo, ¿sí? Estar en el lugar adecuado. Decir, bueno, ¿a dónde tenés que estar? Y bueno, estar en el lugar que tenés que estar. Entendé tu lugar en el mundo. Entendé eso, ¿sí? Y conectate con los demás. Tené lo que sería empatía, ¿sí? Tener esa simpatía con todo el universo que te rodea, que a veces está pasando por procesos que uno desconoce, y bueno, aprender a decir, bueno, yo no conozco todas las causas y los efectos que están sucediendo, pero puedo tener una conexión, una mano con una persona sufriente, ¿sí? Bien. Tengo otra cita de Epicteto, esta vez también sobre entender que nosotros somos actores en este mundo. Y esto es lindo también, porque la idea del teatro, de la vida como teatro, va a volver después, ¿sí? En la época barroca principalmente, pero como que todo esto es una ilusión, ¿no? Piensen en la vida de sueño, ¿no? O sea, siempre hay una idea de que la vida es una ficción, de una forma, y después viene lo otro. Bueno, para los estoicos la vida es un teatro, pero por otras cosas. La vida es un teatro porque nosotros somos actores, pero no somos los directores. ¿Sí? No somos los directores de nuestra película, ¿sí? Somos los actores, pero no somos los directores. Entonces, ellos te van a decir,
Recuerda que eres el actor de una obra que discurre como desea el director. Breve si la quiere breve, larga si la prefiere larga. Si quiere que interpretes a un mendigo, representa tu papel convincentemente. O a un cojo, o a un cargo público, o a un particular, pues ese es tu objetivo. Interpreta bien el papel asignado. Adjudicarlo le corresponde a otro. Sí. Entonces, bueno, la naturaleza, el orden del universo, no nos corresponde a nosotros. Y bueno, ya estamos acá, bailemos, ¿no? Séneca, piensen que Epicteto fue esclavo, ¿sí? Y que él era cojo. A él uno de los amos lo golpeó y quedó rengo. Entonces, por eso él dice, bueno, no está diciendo de otro, lo está diciendo de él. Decir, bueno, te tocó ser cojo, listo, ya está, no te compliques más, ¿sí? Séneca va a decir, como una obra teatral así es la vida. Importa no el tiempo, sino el acierto con que se ha representado. No atañe a la cuestión el lugar en que termines. Termina donde te plazca. Tan solo prepara un buen final. Sí. Y otra de Epicteto va a decir, si asumes un papel que va más allá de tus capacidades, no solo pierdes el decoro con él, sino que además dejas de lado el que sí eras capaz de interpretar. Sí. Entonces, bueno, claro, o sea, te acomoda, la naturaleza te acomoda de alguna manera. Entonces, este es un mundo de causas y efectos. ¿Dónde está acá la libertad? Yo me la pregunto, ¿no? Digo, está bien, soy actor, pero ¿y dónde está la libertad? La libertad tal como nosotros la entendemos, de hacer lo que queremos, no está acá, ¿sí? Acá lo que vamos a tener es la libertad de elegir si aceptamos lo que nos sucede o no, o llorisqueamos, básicamente, ¿sí? No tenemos, o sea, si lo aceptamos con ganas o nos vamos a poner a llorar. Ese es el punto. Entonces, es decir, bueno, ¿cómo vamos a encarar el destino? Y ese es el ejercicio del amor fati. Decir, bueno, estamos todos acá, nos pusieron, no elegimos entrar y no elegimos salir. Ninguna de las dos cosas la elegimos nosotros. Sí. Eso también, con lo que tú comentás, es como que se puede interpretar no sé, yo entiendo, una persona estoica también está invitando también a no forzarse por cambiar, por decir algo. Es como que dice, la naturaleza te puso acá. Bueno, esa es una interpretación. Esa es una interpretación pasiva, ¿sí? ¿Por qué? Yo entiendo lo que vos decís y me parece muy razonable porque yo también le puedo hacer esa crítica a una interpretación pasiva, porque vos decís, bueno, acepto y no cambio nada de mi vida, ¿sí? Claro, sin embargo, es una filosofía de cambio la que proponen ellos, pero no es una filosofía revolucionaria para afuera, no quiere cambiar el orden de la sociedad, no quiere, pero quiere decir, bueno, esforzate, ¿sí? Saca lo mejor de vos, pero siempre con parámetros. Bueno, el ejercicio que van a tener ellos son los hábitos, ¿sí? A través de los hábitos, de vos hacer siempre lo mismo, te vas puliendo. Y el amor a la vida tiene que aprenderse. No es algo tan natural que nos salga, porque bien que nos quejamos todos, ¿no? Cuando nos pasa algo, cuando las cosas van bien, está bárbaro. Cuando las cosas van mal, nos quejamos. Ahora, eso yo puedo no quejarme, pero no conformarme. Decir, bueno, tomo una posición activa para salir de la situación actual, ¿sí? Pero está muy bien
porque depende de cómo agarremos las herramientas estoicas, si lo agarramos para justificar dónde estamos o lo agarramos para mejorarnos a nosotros mismos. Por el conocimiento nos mejoramos a nosotros mismos y va creciendo. Epicteto era un esclavo y terminó siendo el maestro de la escuela estoica en Roma. ¿Sí? O sea, él fue haciendo un ejercicio, pero está ese borde, ¿sí? Ese borde interpretativo de decir, bueno, me conformo con el lugar que me tocó. Sí, está eso. Por ejemplo, por el solo hecho de hacer un esfuerzo para mejorar y para conseguir una meta, ya implicaría que uno no está conforme con el lugar donde está. Claro. Pero es contradictorio. Lo que pasa es que, por ejemplo, para Epicteto, decir, bueno, él podía renegar de ser esclavo, pero sin embargo, gracias a ser esclavo, él pudo entrar en los palacios imperiales y aprender filosofía, porque lo dejó el amo que tenía en ese momento, que estaba a cargo de él, lo dejó aprender filosofía y luego lo liberó. Entonces, si él no hubiese pasado por eso y se hubiese quedado en su ciudad natal, no hubiese tenido esa progresión. Ahora, él puso el entusiasmo de estudiar, ¿sí? Él puso el entusiasmo de capacitarse a sí mismo. Sí, pero nunca pensó el Epicteto que lo iban a liberar. Él quería un cambio para sí mismo. Dice, si yo sigo esclavo, por lo menos voy a ser libre internamente, que es lo que propone el estoicismo. Estés en donde estés, intentá ser feliz vos mismo, ¿sí? Va a decir, Marco Aurelio también va a decir, bueno, uno puede vivir o puede vivir bien. Dice, uno si puede vivir en una corte, puede vivir bien en una corte. ¿Sí? O sea, es la elección nuestra de cómo de alguna manera nos adaptamos a lo que nos sucede y cómo podemos superar esa situación. Se busca la superación en el estoicismo, pero no es revolucionario a nivel social, ¿sí? Es un viaje individual, y se corre el riesgo de pensarlo pasivamente, decir, bueno, no, yo estoy acá, me quedo con mi quintita y ya está. Sí, se corre el riesgo. Tiene su influencia el universo ese cerrado que existía Sí. en aquel momento. Tiene su influencia ese universo cerrado y también social, ¿no? Porque no había movilidad social, entonces era muy raro eso. Yo decía que Epicteto no se quedó conforme con ser esclavo. No, ninguno de los... Entre comillas, no luchó importante. Quiso esmerarse para estar mejor. Sí, pero para estar mejor como ser humano, no para dejar de ser esclavo, porque él no podía saber qué iba a pasar en el futuro. O sea, pero él era esclavo y bueno, si se moría como esclavo, se moría como esclavo. Él lo que decía era, bueno, por lo menos quiero ser feliz, no importa si soy esclavo. Dice, bueno, me tocó acá, me atraparon cuando era chico, quedé cojo, tengo todas. O sea, bueno, listo. Pero no se quedó. Sería una actitud de resignación. Es una actitud de resignación ante el mundo, que esa es una actitud más orientalista, de decir, bueno, me resigno y no, es la pasividad, decir, bueno, queda todo donde está, ¿sí? La propuesta estoica es decir, bueno, mejorate, pero mejorate porque te querés mejorar a vos, no porque quieras un ascenso social o porque quieras dejarse esclavo, o sea, es mejorate porque es lo que tenés que hacer como ser humano, ¿sí? Claro, pero eso como es un poco ambiguo, porque Sí. no es resignación, también te invita a la aceptación del lugar que te tocó en la vida. Totalmente. O sea, que te dice por un lado aceptar lo que te tocó en la vida y por otro lado te dice que te esfuerces. Sí, totalmente. Es totalmente ambiguo. Sí, totalmente, sí. Bueno, pero tampoco tenemos que verlo como si el lugar que tenemos en un primer momento, en el universo cerrado en el que estamos, va a ser el que va a ser después. ¿Por qué tenemos que nosotros decir, bueno, ok, soy esclavo, me quedo acá porque tengo 5 años y nací de un papá esclavo? ¿Y por qué? ¿Qué puedo hacer para salir de acá?
ahí están estas Claro. técnicas de mejorarme para Sí, para el tema que tenemos es que nosotros, o sea, nosotros tenemos un pensamiento ya muy moderno, ¿no? O sea, de superación, y adquirimos el estoicismo, lo metemos adentro de nuestro espíritu actual, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es que ustedes vean de dónde nace este amor fati que tanto nos gusta, ¿sí? Y esta cuestión de decir, bueno, pero el estoicismo, que hoy lo vemos así con personas que nunca, el estoico es el que nunca se da por vencido, el que persevera ante la tempestad, ¿sí? ¿Por qué se da eso? Y bueno, porque tiene una meta, pero la meta que tiene que tener es de hacerse a sí mismo, es total, y es, sí. No hay un tratar de cambiar la sociedad. No, pero sí, sí, lo que sí hay es una acción activa en la sociedad, sí. En relación a los epicureístas son los que sí se van y dicen, bueno, me encargo de mí mismo y de mis amigos, ¿sí? Lo que va a hacer el estoico va a decir, bueno, estoy en el lugar que tengo que estar, pero en la sociedad. Y la mayoría van a cumplir cargos públicos, ¿sí? Los primeros no, Zenón, Crates y, bueno, el que les dije que se murió en ataque de risa, que ahora no me acuerdo, Crisipo, al ser de Asia Menor no podían votar en Atenas, ¿sí? Pero ellos insistían en que tenían que, ¿por qué? Porque también está el principio de autarquía. Piensen que atrás de todo esto está la razón. O sea, ¿qué es lo que nos caracteriza a los seres humanos? La razón. Y la razón lo que nos da es el poder autártico, de decidir por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, hay una intención de decir, bueno, decidamos como comunidad, decido, pero eso no me hace a mí en ese viaje interior. Es una condición necesaria, pero no suficiente para el estoico, ¿sí? Hacer una actividad pública es una condición necesaria. Decir, bueno, me preocupo porque por esa simpatía, esa empatía que tengo que tener con todo ser vivo, ¿sí? Con todos los seres humanos. Pero a su vez tengo que hacer otras cosas para mí, ¿sí? Que es estudiar la física, estudiar la lógica y ejercitarme en la ética en todos los otros aspectos, no solamente en la simpatía, sino bueno, en el amor fati y en el momento mori. O sea, tenemos varias, ¿no? Todos los ejercicios que a nosotros nos van a ir dando las pautas de que vamos avanzando en nuestro interior, ¿sí? Ahora, si quieren agarrar las herramientas estoicas y usarlas para hacer ejercicio, les va a funcionar, ¿sí? No se preocupen. Sí. ¿Cómo sería el estoico de hoy a la fecha? Porque estamos hablando mucho atrás, y mundos eran distintos, ¿verdad? Sí. El estoico sigue, Sí. pero va cambiando según la... Sí, el estoico, hoy hay algunos filósofos y algunos pensadores que retoman la filosofía estoica. Uno es Máximo Pigliucci y otro es Pierre Hadot, que va a escribir La Ciudadela Interior, que va a tratar sobre las máximas de Marco Aurelio. Las va a adaptar un poco para la actualidad. Y bueno, la idea es que lo vayamos viendo en las próximas clases, en esto. Yo lo que les quería dar era justamente los que les chocara, ¿sí? Lo que les chocara hoy. Que digan, bueno, ¿de dónde sale esto que nos gusta tanto? Bueno, sale de acá, ¿sí? Pero sí hay, y esos yo les voy a poner el link en el video, les voy a poner el link y ahí tienen material, tienen de Pierre Hadot y de Máximo Pigliucci, van a tener los libros. En donde hay ejercicios que se hacen para
para esto, porque ¿qué es lo que busca la filosofía estoica hoy en la actualidad también? Vivir el presente y vivir lo más feliz posible ahora, ¿no? Entonces, por eso este amor fati se va a transformar, pero se va a transformar en decir, bueno, amo a la naturaleza, amo los hechos, amo lo que me viene, pero va a tener otro condimento. Ya no es porque estoy en una estructura organizada, sino porque de alguna manera todos, o sea, somos todos parte de lo mismo, ¿sí? Y eso sigue siendo los mismos estoicos antiguos, diciendo somos parte de lo mismo. Antes decían que era materia, bueno, ahora diremos que es energía, ¿sí? Pero sigue siendo la misma instancia. Bueno, espero no haberlos dejado